Listo. Sí, ya sé. Sí, ya están en vivo. Muy buenas. En unos segunditos estamos empezando nuestro conversatorio de hoy con Ángel Yeye Concepción, dramaturgo de la obra Bochinche, montada por el Teatro Guloya en 1995. En breve iniciamos. Muy bien. Bienvenido, Yeye. Hola, Claudio, Marcela. Muy buenas tardes. Bueno, pues poco a poco se van a ir sumando personas a través del Facebook del Teatro Guloya en esta serie de conversatorios y que hemos iniciado con los dramaturgos del Teatro Guloya. Hoy tenemos a Ángel, mejor conocido como Yeye Concepción, un poeta de la ciudad del Jaya, de San Francisco de Macorís. Ahí fue que nos conocimos, poeta, dramaturgo, gestor cultural y el autor de Bochinche, esta obra que sirvió de graduación para Claudio Rivera en el ISA de La Habana en 1995. Entonces, para iniciar, Yeye, primero que, antes que nada, gracias por aceptar nuestra invitación. Yeye, yo quiero saber, bueno, tengo que decir, nosotros tenemos una relación muy particular porque Yeye es hijo de quien fue mi médico durante toda la vida, o mejor dicho, como mi pediatra, el doctor Concepción en Tenares. Era el médico y un gran amigo de mi padre, de toda mi familia, el papá de Yeye. Y entonces, bueno, conocí a Yeye como un músico y de repente, ya adulta, me lo encuentro y es un poeta. Quiero preguntarte, Yeye, ¿cómo tú llegas a la literatura? ¿En qué momento? ¿De qué manera? Sí, bueno, llegar a la literatura, que llegar a las palabras, es desde cuando empezamos a hablar, ¿verdad? Las palabras seducen, las palabras son bellas, las palabras, las sonoridades de las palabras. Mi primera experiencia con la literatura viene con la narración oral, con los cuentos que tenía una nana que se llamaba Sunilda, que me llenaba de cuentos de camino, y ahí empiezan a contarme cuentos y a elaborar adivinanzas entre juegos y adivinanzas propias y creadas en mi relación con literatura, pero no es más la pasión de jugar, la noción del juego y del primer misterio gozoso, a propósito del teatro gozoso de Claudio, descubrir el gozo de la magia de contar una historia. Bien. Entonces, tú, pero ¿a qué edad tú empiezas ya a escribir formalmente tus poemas, tus historias? ¿Tú empiezas por poema y luego qué otro tipo de escrito tú haces antes de llegar a la dramaturgia como tal? Mira, realmente ya como género, yo voy de mano de la música a la poesía. Intento de cantar, escribir canciones, de ponerle letra, música. Yo empecé a estudiar violín a los 6 años, ya a los 12 ya yo era un violinista acabado, o sea, terminado en la escuela. Entonces hay unos lieds que lo escribía mucho Schubert, que eran poemas sinfónicos pequeñitos. Entonces yo me empezaba en horas de soledad, me surgía melodía de pasar arco y tocar arco y pasar arco y volver a tocar otra vez de nuevo, y entonces me parecían aburridos y le ponía a las notas, para poder digitalizar la rutina de los dedos, le ponía palabras a los dedos, al do, re, mi, fa, sol, la, si, do, pero en vez de do, re, mi, fa, sol, la, si, do, le ponía sílabas a los dedos que me facilitaban así, y así fueron apareciendo pequeños poemas simples, como a mi mamá o a una muchachita rubia que se llamaba Carmen Daña, que se paraba por la ventana y me miraba, yo la miraba y era la canción a Carmen Daña. Y por ahí es, pero voy a la de la música.
fue precisamente desde el violín. Ok. ¿Y cómo tú llegas al teatro? ¿Cómo tú llegas? Bueno, al teatro llega con la década de los 70, revueltos y políticos y convulsos contra un teatro político. Decía Jean-Louis Barrault que el teatro tiene que ser fundamentalmente político, porque es un arte de justicia, es un arte de pasarle justicia a todo lo que nos rodea. Y nada, yo llego ahí tratando de panfletizar y propagandizar los panfletos de la línea roja del 14 de junio de las escuelas de San Francisco, de los liceos, de las escuelas y del colegio, de tratar de concientizar. Fue una labor panfletaria del vínculo del teatro, y de ahí empezamos con los muchachos a escribir boceticos de pequeñas escenas para representar en las escuelas y en las aulas de los liceos. Fue un proyecto político, de ahí yo llego al teatro, para concientizar, que también es un acto de conciencia y un acto de justicia en el fondo del teatro. Ya. Y bueno, luego, ya, la relación con Guloya, ¿cómo llega a darse esa relación con el Teatro Guloya? Yo quisiera que tú lo cuentes, porque tú lo cuentas muy bonito. Ok, de esa familia que se formó. Mira, así como la música me llevó a la literatura, a Guloya me llevó de la mano de Nadie está solo. Ese espectáculo que vino Claudio cuando estudiaba en La Habana, que realmente nos conmovió y nos impactó a muchos, para no decir a todos, los que son honestos, y realmente a mí me conmovió descubrir que se podía hacer ese teatro de cosas que uno quería decir y uno quería ver. Y entonces ahí me vinculo con Claudio, me solidarizo con su puesta en escena, y mi intento primero fue llevarlo a San Francisco, que por cierto, así se van tejiendo las pequeñas historias. Claudio hace función en el Teatro Carmelita, un Teatro Carmelita que fue demolido implacablemente para hacer un parqueo del Banco de Reservas. En ese teatro, que es un teatro bellísimo, no sé si te recuerdas, Claudio, es un teatro donde se presentó todas las zarzuelas que venían aquí, los Gavilanes, se presentaron Luisa, ¿cómo se llama? Libertad Lamarque, Tres Patines vino con un teatro bufo, no con la tremenda corte, y lo presentó ahí en el Carmelita, y Claudio cerró el ciclo teatral del Cine Teatro Carmelita, con Nadie está solo. Y entonces el vínculo a Bochinche es que en esa década de los 90, revuelta, colonial por el quinto centenario del 92, lo de Balaguer, las señales de, por ejemplo, de ¿cómo se llama? De Tony Sebal, que tú no quieres que se me muera un muerto, que fue la primera escenificación de las velas de todo el país como símbolo de protesta, que a Claudio le impresionó mucho estando eso en Cuba. Inclusive es un elemento visual que se utiliza en la puesta en escena de Bochinche, el elemento de las velas, el uso de las velas que viene de ahí. Y bueno, yo producía un programa de radio que se llama, junto con William García, que ya murió, donde tenía un segmento que se llamaba Confluencias. Y Confluencia es una especie como de periodismo dramático o periodismo teatral, porque era atrapar una situación que estaba en el tapete caliente, porque el teatro debe ser caliente también, el tema caliente, atrapar una situación y contarlas con palabras. No había tiempo de representarla directo, y así mismo con el contexto de lo que pasaba. Podíamos contactar, por ejemplo, con el momento de que en esa época estaba el movimiento zapatista en México, con Chiapas, que ya era teatral, enmascararse y era una máscara para mostrar que los pueblos indígenas no tenían rostro. Ese era el momento de las confluencias, y por eso el artículo se llamaba Confluencia. Yo estaba escribiendo una serie que se llamaba Bochinche de Miel y Huracanes, y que iba justamente por la tercera y última entrega del cierre. Y Claudio fue al programa, lo llevamos al programa para promocionar la obra de Nadie está solo, que tenía función esa noche. Y entonces, cuando empecé a leerlo, después me di cuenta que esos eran los signos corporales de Claudio cuando se emocionaba, que se engranojaba con la piel de gallina y se le aguaban los ojos, se le lloviznaban los ojos. Y entonces ahí fue el encanto de mi texto para con Claudio. Ahí se dio el primer romance, la primera historia de amor de yo, Guloya, y usted nací ahí realmente con Bochinche. Y ahí nos fuimos para la casa, me pidió que revisáramos los textos que yo había escrito de Confluencia. Le encantó y me dijo: tú tienes la tarea de organizar un texto que sería eso yo quiero llevarlo como espectáculo de grabación, y así fue.
Ese fue el primer capítulo. Ese fue la primera caída del misterio gozoso. El segundo de nuestro viaje a Cuba. Ok, el primer misterio. Entonces, cuéntanos cuál fue el segundo misterio. Porque entonces... Bueno, el segundo misterio es que, bueno, Claudio venía de Cuba, de la utopía, de la isla flotante, y además el hechizo, venía la confrontación política con Balaguer ahí, que yo asumí mucho la desaparición de la muerte de desaparición de Narcisazo, y entonces en ese momento, primero, como te decía al principio, yo nunca he creído ya yo había descubierto que los dramaturgos, quería aprender a escribir dramaturgia, los dramaturgos de escritorio nunca han funcionado. La mejor muestra que los grandes dramaturgos de la historia universal han estado vinculados y escritos desde la escena. O sea, Shakespeare vinculado a un hombre de la escena, Molière con un hombre vinculado a la escena, Bertolt Brecht con Berlín Ensemble, un hombre de teatro y de escena, de sudar ahí mismo con sus actores, y Lorca también con el teatro barroco, y Lope de Vega por igual. Entonces yo le dije, mira Claudio, para yo poder cumplirte ese texto, yo necesito solamente que tú no solamente cargues tu mochila con Viena y con Camila que están allá, sino también que tú me lleves para allá y correr el riesgo en pleno periodo especial. Y así mismo, ¿no? Tiramos la aventura. Subrayado y en negrita, pleno periodo especial. En pleno periodo especial. Y allá empezó a sudarse la gota gorda o la gota fría en la experiencia de asistir a la escuela con Claudio en las aulas, tú también, a convivir con Camila, contigo, en la familia de Chiquito, y pasar trabajo y escaseces, pero gozoso. Segundo misterio gozoso, gozando con el sudor en las aulas, a pesar que de vez en cuando teníamos que salir a buscar a donde vendieran las leches de Camila, que por los mercados clandestinos, ¿no te acuerdas del pleno todos periodo? Los días, todos los días. Misterio gozoso en donde se van escribiendo, y ese texto tiene la particularidad, y si tiene muchas particularidades que tiene que agradecerse, que fue naciendo al mismo ritmo de los ensayos. Se escribían textos los fines de semana, se volvían y se probaban intuitivamente, porque después descubrimos, Claudio, que Flora y Raquel grababan los ensayos, ¿verdad? Y después escribían la dramaturgia. Eso fue una propuesta que fue saliendo en la necesidad de nosotros. Se ensayaba. Yo en esa época sudaba con ustedes, hacía ejercicio, entrenaba con ustedes, se trabajaban las improvisaciones y se volvían. En esa época los textos estaban, todavía no he aprendido a escribir la palabra precisa y justa, había lleno de mucha retórica poética. Yo arrastraba que el teatro poético es otra cosa al teatro de metáfora, de palabra, y había que cortar muchas tijeras. Perdón, dice Yacela que se fue la conexión. Yacela, ¿no estás conectada? Ya estamos al aire otra vez. Estamos al aire, ok. Bueno, yo quiero apuntar eso, porque tal vez lo está diciendo muy rápido y la gente no está captando qué es lo que tú dices. Ok. Nosotros nos vamos, nosotros como Teatro Guloya, nos vamos a Cuba, y en Cuba, Yeye se va con nosotros, vivimos juntos, totalmente juntos, o sea, en una misma casa. El proceso de esta creación es que nosotros ensayamos, primero entrenamos el cuerpo, luego empezamos a hacer improvisaciones. Yeye se sienta afuera y escribe lo que él entiende que está pasando en las improvisaciones, que Claudio y yo improvisamos. Incluso había una tercera persona en ese momento que era Eduardo Martínez. Sí. Bueno, que recientemente lo vimos ahora cuando fuimos a La Habana. Y entonces Yeye se sienta y escribe. Y el fin de semana, bueno, pues le da una forma y con eso volvemos a improvisar de nuevo, ¿cierto? Por ahí es que vamos. Cierto, ahí es que vamos. Ajá. Muy bien. ¿Se escucha bien todo, Yesela? ¿Estamos bien? Sí. Perfecto, gracias. Muy bien, pues entonces continuamos ahí. Dame la tercera parte. Bueno, el tercer misterio gozoso se comienza a formar el texto, va creciendo, cortando, creciendo, como una especie como de Alicia en el País de la Maravilla. Se tomaba la pastilla chiquititica y se volvía cosita. Cuando los maestros corregían, o el mismo Claudio, después volvía y crecía. Y en ese flag hasta que se presenta, se culmina el texto.
justamente con el examen de Claudio, que ya es que paren al mismo tiempo el texto representativo, o sea, el texto de la representación junto con Claudio. Es importante marcar dos cosas, no sé si entramos a pasarla o Ana le preguntó, tenemos aquí, porque este es lo anecdótico, a entrar a la estructura del texto, a la fábula del texto. Vamos ahí, sí. Si no hay que abundar más ahora en la cronología. Esa es la cronología breve, esa fue la experiencia en el nacimiento del texto, relación texto, ensayo, texto, puesta, representación, ensayo, era un ir y volver. Y quizá una de las utilidades que puede servir esta conversación para los que nos escuchan, los jóvenes dramaturgos, que en ese feedback de la relación texto y ensayo y texto es maravilloso, inclusive eso es lo mismo que decía Dario Fo en una entrevista, que cuando él actuaba el texto, se daba cuenta cuando los diálogos servían o no servían para nada. Él desde el escritorio de su casa fabulaba el texto y las circunstancias del personaje y la característica y el fluir del texto, y podía ser lo más bello, lo más poético del mundo, pero cuando él lo decía como actor, era el termómetro para decir, sirve el texto o el texto es una mierda. Sí. Exactamente. Entonces, ¿cómo es la estructura? ¿Cómo se organiza este texto? Mira, la estructura de organización de esa viene precisamente, la premisa Claudio como director, pero de cuando estaban en San Francisco. Si tú te das cuenta, lo que organiza la narrativa del bochinche es las estructuras, eso es el referente externo, ¿verdad? Eran las estructuras de las fiestas del país, o sea, enero, febrero, Semana Santa, Carnaval, y eso va estructurando fechas como referente, y es una estructura aérea por arriba de la superficie dramática que va organizando la estructura del texto. Es una reflexión sobre el poder, donde realmente está contada la relación de una familia. Eso viene ya de la experiencia con los dramaturgos cubanos, que muchos redondean, Virgilio Piñeira, un cúmulo de dramaturgos que reflexionan sobre la familia y escriben textos sobre la familia como esa estructura micro, pequeña de la sociedad. Y realmente la silla que interviene como símbolo en la familia y en el poder como símbolo de la sociedad es eso. La primera ideación temática, la primera oposición binaria, la primera tema surge es esa, la oposición familia-poder, poder-familia. Es ahí, porque los dos personajes que se vinculan, que van contando su historia, su biografía de vida, sus vínculos están relacionados y determinados por la silla, que es el símbolo como la estructura, y es eso, lo que Foucault diría después de muchísimo tiempo, que es el micropoder dentro de la estructura familiar. Por esa silla, la silla es tan poderosa como metáfora y como símbolo del poder político, y teníamos la silla de los alfileres, y Balaguer y su silla, y por ahí se va amarrando toda la historia del país que pasa por esa casa, esa familia, y que la derrumba. Ok, bueno, tú mencionaste a Virgilio Piñera. Yo quisiera saber cuáles precisamente son esos autores que te marcan o que te marcan, que son las influencias que te permiten hacer el texto como tú lo hiciste. Mira, el texto de Bochinche hay muchos, porque yo debía decir antes, antes de los misterios, yo violé la liturgia sacramental de la iglesia. Yo empecé a revelar los misterios antes de la confesión. Yo decía, yo debo dar la confesión que hace un largo tiempo yo había renunciado a hablar de mí mismo y de mi obra por un asunto de crecimiento personal. Pero en primer lugar, yo no podía negarme a tener diálogo con Claudio y Viena, porque negarme a ellos es negarme a mí mismo. Eso es lo primero. Y lo segundo, porque ahí voy, es que Bochinche no me traicione, porque hablar de Bochinche es hablar de otros. ¿Por qué? Porque ese texto, el texto de representación, y hay un texto literario que está trabajado después, que ustedes no lo conocen ya como, esa es la venganza del dramaturgo. Pasó la representación, pero el texto literario permanece, que lo he trabajado por ahí escondido, y cuando lo publique algún momento, ese texto está terminado, la literatura del texto. Lo que iba a decir que Bochinche es una coralidad, algo que pedía mucho Lezama Lima, que los textos fueran corales, o sea, muchas voces. Y ahí vemos,
por intuición, pero estaba de moda también el posmodernismo, la intelectualidad en ese momento que fue manejado a conciencia. Bochinche está lleno de referentes y de voces, de muchas voces que están hablando, no solamente voces literarias, sino citas de merengue de la música popular dominicana, fragmentos del discurso de políticos como el de Balaguer está ahí como texto, que fue una pieza memorable de la funeraria, o sea, de discurso de panegírico en la literatura. La mejor pieza que escribió Balaguer en su vida fue ese discurso, después no sirvió para más nada, el discurso del panegírico a Trujillo. Y hay muchas voces hablando, y por eso citar referencia, ahí está Miesesburgo, ahí está Lorca, ahí está Miguel Hernández, ecos, muchas voces. Tomás Eliot, de la Tierra Baldía. Sí. Perdón, no te escuché ahora lo último. Decía que Tomás Eliot con la Tierra Baldía. El poeta Helio, claro, la Tierra Baldía, cuando entra la etapa de Abril es un mes triste, engendra lilas de la tierra muerta, sí, Helio, sí, claro que sí. Esto, sí, hay una gran intertextualidad en el texto de Bochinche y tiene la característica de que, si bien fue la premisa de Claudio como director, de que era la estructura de los 12 meses del año, pues igual es una historia que, si bien la historia de la pareja de Ángel y María son las que cuentan la historia y la que unen toda la historia, también es una historia completamente fragmentada a la vez. Los 12 meses del año y el sentido de la fiesta. La festividad, claro. Ahí yo digo que esa es la primera revelación que da el profeta Claudio del misterio gozoso, del teatro gozoso, es la celebración de la fiesta, la noción de la fiesta como noción de celebración, pero también de resistencia y de rebeldía contra los poderes, contra todos los poderes establecidos, que es un misterio gozoso que inaugura ahí el profeta. Iba a decir, sí, que otra cosa que se me iba a olvidar de la dramaturgia de Bochinche, que inaugura en mi dramaturgia una preocupación que yo la abro en otra etapa, un ciclo. Bochinche parte de un ciclo de mi dramaturgia, que es un ciclo de lo que yo digo de la dramaturgia de la isla. Los dramaturgos dominicanos no han trabajado a conciencia, exceptuando a Manuel Rueda, el gran drama de la isla, que es justamente esa, la partida en dos de la isla. Ese es el conflicto histórico, social, cultural, antropológico que nos parte en dos, tú sabes. Y así podemos hablar, como yo digo en los ciclos, una isla partida en dos, una isla puesta en cuatro, que se convierte en un prostíbulo en el Caribe, y una isla entera, que el teatro debe cumplir esa misión. Y en Bochinche está esa noción, ese corazón que palpita de la historia de una media isla partida en 1000 pedazos, pero que además la única posibilidad de unirla es con la fiesta y con el gozo. Yeah. Tú sabes que tuvimos esa obra en repertorio escénico hasta el 2009-2010, que coincidió con nuestro inicio como animadores de la sala del Guloya, la casa que tenemos en la zona colonial. El repertorio de obra montada creció enormemente, y entonces de repente nos hemos visto desde el 2009, 2008 para acá, con 8 o 9 obras en repertorio y básicamente 2 cuerpos, aunque compartimos la experiencia creadora con otros queridos colegas, pero tuvimos tantas obras que montar desde entonces que Bochinche se ha transmutado. Es decir, el texto se ha transmutado, las premisas con las que creamos Bochinche se ha perpetuado en las otras obras. Esa idea del teatro gozoso, ciertas nociones de teatralidad que exploramos en el Bochinche, como por ejemplo la teatralidad anclada en las máscaras, la teatralidad nutrida del carnaval. Ayer hablábamos de eso con unos colegas colombianos por el Zoom. La teatralidad anclada en tradiciones orales, es decir, Bochinche se volvió una especie de matriz, de fuente para todos los espectáculos que hemos hecho desde su creación para acá. Yo coincido 100% contigo, Claudio, de eso.
Realmente hay una sola obra y un solo director donde aparecen las premisas fundamentales. Esas premisas que aparecieron en una constante en tu dramaturgia, en tu puesta en escena, en tu espectáculo. 100%, Claudio. Eso es así. Eso es así. Exactamente. Bochinche es como un calidoscopio, como una fuente, como un calidoscopio, como una fuente de donde salen muchísimas otras pequeñas fuentes y que se han ido robusteciendo. Yo puedo decir, el tsunami es una fuente de Bochinche, el 28, todo está bien, dramaturgia que hemos construido con ese modelo de dialogar, improvisar, escribir, ensayo, escribir, con ese modelo dialógico, dramaturgia puesta en escena, el mismo banquete que hicimos ahora recientemente con Rafael Morla, fue un proceso similar. Se partió de una fábula que se llevaba a ensayos, los actores improvisábamos y la dramaturgia recogía y volvía a reescribir constantemente. Ese siempre ha sido la dinámica. Por eso que decimos que Bochinche es una especie de, fue nuestra escuela de graduación en el ISA, en el Instituto Superior de Arte de La Habana, pero nuestra escuela en cuanto a cómo abordar la teatralidad desde entonces. Bueno, sí, yo puedo decir lo mismo, Claudio. En mi camino de dramaturgia, yo te decía que fundamental, Bochinche es el corazón. Después de Bochinche vino un texto que está ahí guardado y terminado y limpio, que se llama Caribe Night Club, que es el nombre de un prostíbulo que todavía existe en San Francisco de Macorís, en la entrada de la ciudad, y es la metáfora de la fiesta, y es una teatralidad, la teatralidad del espectáculo que montan, lo que montaban en esa época, con las bailarinas, con los striptease, con los maestros de ceremonia, con los espectáculos de zoofilia. Entonces, Caribe Night Club es una metáfora del país, pero también del Caribe como un gran prostíbulo, tú sabes, y el mundo como un gran prostíbulo, además, si lo extendemos. Y eso es, esa noción de la fiesta y eso es Bochinche. Pero después yo trabajé otro texto de esa trilogía que se llama Kilifú. Ese texto, esa palabra, la utilizaba, dice Lusitania Martínez en su investigación Olivorio Mateo. Kilifú era el mantra que utilizaba Olivorio Mateo para curar cuando pasaba la vara de piñón. Y eso también es Bochinche, o sea, viene desde ahí, de esa vuelta a la ritualidad. Y el último texto de esa trilogía se llama Loma Azul, que es un homenaje a Fefa la curandera. Fefa la curandera fue una fefa, bueno, mira cómo asiente Leira, que vivió toda esa zona de Salcedo, de la provincia de Mineral, entre Ojo de Agua, lo que se llama el Cerro de la Cruz. Y entonces un texto de Loma Azul, donde ella vivía con un nombre bellísimo, Loma Azul, y es el curanderismo, que es un texto que yo sepa, no se trataba, otra gente no ha trabajado en la dramaturgia dominicana que yo conozca, el curanderismo, pero el curanderismo del Cibao, que no es el curanderismo de los dioses y lo hace el panteón africano, sino con los dioses y los santos del catolicismo, que es otro curanderismo que no se ha trabajado y ha trabajado. Y Fefa la curandera no es más que la entrada de Viena cuando entran ustedes a la entrada de Bochinche. Es decir, que esa energía que tiene Bochinche también se reflejó en mi obra y sigue todavía reverberándose esas premisas de la noción de la fiesta y la noción del gozo como elemento liberador en mi obra y yo creo que se quedará por siempre. Justamente yo te iba a hacer esa pregunta, que si Bochinche tú lo fuiste desarrollando en otras obras, en otros escritos. Sí, te la acabo de contestar ahora mismo. Me la acabo de contestar, pero sí te voy a preguntar si tú has tenido la posibilidad de repetir la experiencia de ir escribiendo la obra mientras se va creando el espectáculo. O sea, ¿has trabajado en otras obras de esa manera? Sí, te cuento, bueno, la necesidad de yo haber creado un grupo de teatro después de que sigo mi camino solo, como el Teatro Utopía y el mantenimiento del propio Teatro Cábala, porque yo escribí la primera vez del hechizo del texto dramatúrgico, tú me lo hablas, se me dio cuando yo escribí un texto que se llamaba Pandemonium en el Teatro del Arte en San Francisco, que yo descubrí que era una cosa maravillosa, no solamente
contar una historia en palabras, sino verla viva, tú sabes, representada por actores, y ahí me da el hechizo de coño, yo entrar al camino de la dramaturgia. Además que hay un poco de exhibicionismo público, de la intimidad de uno poner encima de una escena, que por cierto, los youtubers y los influencers de ahora han ido matando porque son unos dramaturgos en potencia de llevar la vida pública y privada de ellos a escena. El primer youtuber influencer es el dramaturgo, y eso es como lo intríngulo del placer de escribir, de verse representado en escena. Después de que yo seguí mi camino solo, yo tuve que crear tanto a Utopía como el propio Cábala solamente para yo cubrir la necesidad de que yo fuera produciendo el texto escénico, la dramaturgia escénica con el texto escritural. Te digo que es más difícil. Por ejemplo, Claudio es un héroe porque tú tienes que estar atento es mejor más de observador, de como participación observante, como yo lo hacía en la experiencia de ustedes, de un dramaturgo que ve y lee los signos que producen, la emisión de signos que producen, hasta el gesto, el sudor que le cae a la frente a la actriz, se puede transformar en un signo, un símbolo, una metáfora, que tú estás preocupado en escribir la escritura escénica, en montar, en que si los actores... Entonces a mí me hace ruido, pero no es lo mismo la experiencia de observador participante. Yo no lo he podido reproducir de nuevo como un dramaturgo que está sentado, como hace Raquel en El Buen Día, a ver lo que hacen los actores y leerlo y transformarlo y convertirlo en texto, en acciones y en palabras. Es más placentero de esa manera. Muy bien. Muy bien. Gille, bueno, ya como hemos agotado un poco toda la historia del bochinche, pero en sentido general, ¿qué te inspira para escribir? ¿Cuáles son como los detonantes para tú escribir obras de teatro? La vida misma, la calle misma. Por ejemplo, yo tengo un texto ahora que recién hecho, que lo estoy traduciendo en escena, que se llama Pandemia, la marquesa o la condesa, la marquesa, la peste, el diablo y la muerte, que no es más de diálogo que yo escuché en la calle caminando, en la fila de los bancos, por ejemplo, como una que le dice, un personaje que le dijo a otro que pasó en una esquina, le viene el tipo y dice, mami, dame un beso, y le dice, no, ella no se usa. ¿Y por qué? No, porque la mascarilla me borró la boca. O sea, son maravillas que tú escuches en la sala. Y hay, eso sí, para mí todos los días es una puesta de escena en la calle, de peatón, con los oídos y la antena abierta, escuchando diálogo permanente de lo que dice y habla la gente. Y también el teatro político, tú sabes que es un teatro burdo y grotesco, pero hay que oírlo. La representación y la cultura nuestra es una cultura que vive en función de representar. O sea, nosotros vivimos actuando constantemente. Y yo no sé por qué en este país hay tanto dramaturgo, hay tan pocos dramaturgos, o sea, en función, y tanta obra no se publica cuando hay tanta dramaturgia viva en la calle. Quizás el espectáculo de la calle nos roba la capacidad de transformarlo en texto. Sí, aquí realmente la realidad supera la ficción todo el tiempo. En este y país. Más en República Dominicana. Sí, totalmente. Bueno, mira, Miguel Ramírez hace un comentario. Miguel Ramírez, hombre de teatro, director, escenógrafo, artista visual muy contundente y amigo y hermano nuestro, para quienes nos escuchan. Dice Miguel, Bochinche es la fuente visionaria de Guloya. Todas las puestas visitan, pasan y se contaminan de Bochinche. La teatralidad de las máscaras como constante lúdica de la teatralidad estética. Sí, Bochinche fue, el tercer espectáculo que hicimos con máscaras fue Bochinche, y son unas máscaras que, una foto... La foto de las máscaras de Bochinche está muy presente en todo lo que ha hecho Guloya. Y dice Canek Tenis, otro joven actor y dramaturgo, y dice, ¿dónde se pueden leer los textos de Yeye? Saludos a ese mono mojado. Mira, lo de Miguel, gracias hermano, coincido 100% de lo que tú dices, Miguel Ramírez. Y a propósito de confesiones y secretos, el espectador que yo tenía al lado cuando por primera vez vimos al Nuevo Teatro,
En Nuevo Teatro vimos a Nadie está solo, fue Miguel, que nos agarrábamos la mano preñado de la emoción, como parecíamos novios, de la emoción que nos unía de ver eso puesta en escena. Esa memoria emotiva visual la tengo en la sala del Nuevo Teatro. Cané, yo me he sentido muy tímido a publicar y ser publicado, porque creo que escribir teatro es un ejercicio, pero muy, muy difícil. No es solamente tú crear una situación dramática, que eso es fácil hacerla, y escribirle textos simpáticos que digan los actores. Escribir teatro es una tarea sumamente difícil porque es la palabra precisa, justa y constante. Requiere un rigor y dejar que las obras sedimenten. Yo, además, lo difícil de publicar las obras de teatro en este país, yo tengo en proyecto, si la vida me lo permite, en octubre publicar mis 8 textos de obras teatrales, que son una octava. Yo he compuesto con mi lenguaje de música 8 obras para mí fundamentales, en el que está Bochincha dando el tono fundamental en sol mayor de fiesta y huracanes. O sea, yo quiero, antes de irme de este espacio y de este tiempo, por lo menos dejar publicada mis 8 textos que yo considero modestamente fundamentales en mi dramaturgia. Es decir, que tú primero serás, Cané, de las primeros que junto con Guloya, más lo vamos a poner puesta en circular en el Teatro Guloya, el compromiso Claro. de ella, que yo espero que ya el COVID-19 haya pasado, que sea presencial. Sino que nos den permiso para hacerlo en el patio. Y te ofrezco en público, que yo sé que Dina está de acuerdo, en representar, si no el texto completo de Bochinche, para ese día, hacer una representación que sea de un fragmento de la puesta en escena. Que como sea un fragmentico, sería memorable. Sí, como un tributo, no cuenta con eso, como un tributo a tu trabajo. Gracias. Wendell Rodríguez, otro joven teatrista, dice aquí: toda tu dramaturgia está influenciada en la religiosidad dominicana. No necesariamente, porque después de ese ciclo de la dominicanidad yo abro el foco. Yo tengo un texto de transición desde Bochinche, para decir el universo de Bochinche, a una transición más universal, que se llama Barba Azul. Barba Azul es el monólogo de todas las amantes de dictadores. Por ejemplo, la amante de Stalin, la amante de Hitler, Eva Braun, Clara Petazzi, la de Benito Mussolini, y la amante de Trujillo, de Zaida, doña apellido Lobatón, creo. Ese texto se desprende de la dramaturgia, decirte que la teatralidad que organiza Bochinche, y se va a un punto universal del lenguaje del poder y la mujer en conflicto. O sea, el dictador como tal, y cómo lo veían sus amantes. Son 3 monólogos cruzados de esas amantes, hablando de la universalidad. Por ejemplo, yo tuve que meterme de nuevo, aunque la conocía bastante, a la cultura rusa, a la cultura alemana, y ese momento final de la situación dramática de cada uno y cuando se derrobaban el poder y el suicidio. Y así las obras se van abriendo a otros universales, y la última texto es abarcando la pandemia como un sinónimo universal. O sea, Bochinche es un ciclo vital en mi obra, pero después se despega, tú sabes, y la dominicanidad también. Sí. Dice, bueno, aquí hay unos comentarios muy interesantes. Dice Jeffrey que lo quiere leer ya. Miguel Ramírez sugiere que hacemos la puesta en circulación en Wibia. Y Canet dice: genial, gracias Yeye, qué bueno, cuenta conmigo, me ofrezco a leer algo ese día, hacer un lanzamiento con toda la teatralidad yeyesiana. Y Berenice, nuestra gran amiga Berenice, dice: ahí estaremos en ese lanzamiento. Yo tengo una pregunta, Yeye, para que tú la compartas, tu visión de esto. Desde el punto de vista de la cultura teatral, esa cultura que nos antecede y que uno se inscribe de alguna manera en ella, si existen algunas influencias o paradigmas del teatro que ella tiene como en su cabecera. ¿Cuáles son esos autores que tú puedes reconocer como autores con los que tú tienes cierta deuda teatral? Deuda empezando con el Brecht. Quizás el gran Brecht. O sea, Brecht es para mí, como dramaturgo, es el dramaturgo más lúcido del siglo XX, con más claridad. Y tú vas a los textos de Brecht. Brecht es un espejo
de lo que es escribir un buen texto, de ser un buen escritor, un buen director de teatro y un buen dramaturgo. Yo creo que Bresel es una escuela donde hay que ir a beber, y yo lo leo constantemente a Brecht. Y nada, en Cuba, más que dramaturgo, la forma de representar de Flora Lauten me alimenta muchísimo, de cómo leer la realidad y de cómo componer la realidad llena de poesía y de belleza. La dramaturgia cubana, en su totalidad, fundamentalmente Virgilio Piñeyra, es un otro referente. Y Lorca en el teatro español me llena, aunque, por ejemplo, Lorca toca superficialidades algunas veces, tú sabes, pero ese empeño de la palabra poética es Lorca que lo trabaja, y entonces Lorca seduce. Es también otro referente mío, Brecht, Lorca y Virgilio Piñeyra. Muy bien. Mira, pregunta Vivian Martínez desde Cuba. Hola Vivian, qué bueno que estás ahí. Que quiere saber qué tú escribes ahora. ¿Qué cosas estás escribiendo ahora? Ahora mismo. Ahora. Sí, yo ahora mismo terminé un texto sobre la pandemia que se llama La Marquesa, el Diablo y la Peste, que lo parto de los textos, la Marquesa es parto de un texto corto de Tennessee Williams, que fue en su primera etapa de New Orleans, que es la etapa más importante para mí de dramaturgo, que trabaja los bajos fondos, no se convierte después en ese dramaturgo de grande puesta en escenas y costosas. La Marquesa, La Baba del Diablo, un cuento de Cortázar, y La Peste de Camus y La Peste de Daniel Defoe. Yo de esos textos partí para dialogar con nuestras circunstancias actuales. Ese es mi texto que está terminado como texto literario, y ahora estoy abordando la puesta en escena de él, un texto puesto en la cercanía, además muy lleno de la cultura universal, de la plástica universal, que han tratado los temas de la peste, como el triunfo de la muerte del Bruegel el Viejo, los jinetes del Apocalipsis de Durero, los cuadros de Tiziano, de Caravaggio, y todo el triunfo de la muerte, fundamentalmente la escena de Bruegel, que es una vaina surrealista de la peste. Entonces es un diálogo con y el cuadro de Francisco Goya, la etapa negrista, que él tiene un cuadro que me da una escena que se llama El Corral de los Apestados, que el tipo pinta un hospital en Viena en claroscuro, que la luz le entra por la ventana y tú ves los enfermos desgarrados comiéndose a sí mismos. Es un aquelarre de pacientes que parece como si hubiera sido ahora un hospital nuestro que hubiera colapsado. Entonces, en eso estoy, Vivian, y gracias por la pregunta. Sí. Ahora me hizo así el cuerpo, ¿no? Me ericé cuando dijiste ese cuadro, lo conozco muy bien. Sí, sí. Y ahora solo lo puedo pensar y correlacionar con las imágenes de los hospitales colapsados en Nueva York, donde sí, todas las cosas negras en los pasillos. Horroroso. Bueno, pero qué bueno que digas esto, porque de repente estás dando una clave de cómo tú escribes, de qué cosas te influencian. Si bien te preguntaban hace un momento que si toda tu dramaturgia tenía que ver con la religiosidad popular, pues no, y ahí vemos que también tú te inspiras en la plástica. Uh-huh. Sí, así es. Inclusive el efénace final de ese texto es un cuadro, dialogando con un cuadro que pintó un pintor chino en una pagoda budista, en donde los médicos vestidos de blanco parece como si fuera un ícono de una catedral del medioevo, donde en vez de santo vemos a los médicos flotando en las nubes con mascarillas, vestido de blanco, los guantes azules, y desciende de esa altura un ángel azul, pero que se quita la mascarilla. O sea, es como un símbolo de esperanza, que en tiempo de desolación llegaremos a un tiempo de fiesta y de gozo, de misterio gozoso, que hasta en los hospitales se bailará bochinche. Este bochinche. Por todo lo que tú relatas, Yeye, y las personas que nos escuchan, y nosotros que te hemos tenido tan de cerca, pudiera decirse que la dramaturgia de Yeye Concepción es barroca. ¿Cómo sería esa dramaturgia? ¿Cómo sería el barroco de Yeye?
Acaba de darle el punto en el puntal de la diana. Es barroco del principio hasta el final, y más que el barroco es el neobarroco, porque si hay uno de los guruses que veo del teatro que yo me quito el sombrero, son dos guruses. O sea que mi gurú fundamental es Martí, donde yo toda la noche le rezo como si fuera un santo, y el otro santo gordo, que por cierto no hay nube que lo soporte, es el gran Lezama Lima. Pero me acerco más a ese neobarroco de Severo Sarduy, que está como los pájaros en las playas, que por cierto Nelda Castillo es una apuesta maravillosa allá de los pájaros en la playa de Severo Sarduy. Es un neobarroquismo así, porque somos barrocos del principio hasta el final, el horror vacui del dominicano, a tener espacio vacío. Tú no más tienes que entrar a un colmado de República Dominicana o ver a un vendedor en el semáforo lleno de celulares y de objetos que ya parece un altar barroco, el vendedor que te sale en la esquina, lleno de figuritas de círculo, semáforos, celulares. Entonces, la cultura nuestra es profundamente visual y profundamente barroca. Sí, sí, sí. Neobarroquismo del principio hasta el final. Bueno, recientemente ha habido una serie de... A propósito de esta pandemia, ¿no? Estamos muy en Zoom y muchos conversatorios, que es lo que nos permite esta covidianidad realizar. Entonces, hay una pregunta que se repite mucho, que a mí no me gusta, pero yo quiero hacerla ahora porque es interesante. O sea, de repente, muchas personas creen que, bueno, tienen el don para escribir y escriben y le baja del cielo, ¿no? Ese don que pueden escribir y que no necesitan mucho. Y he oído muchos jóvenes incluso decir, no, yo no leo porque no quiero que me influencien. Y sin embargo, todos tus comentarios están llenos de referentes de otros autores y de múltiples culturas, de diversas culturas. Entonces, todo está muy mezclado con la interculturalidad y también en los tiempos. Tú hablas tanto de un autor reciente como de un autor de hace siglos. Entonces, quiero que tú, si pudieras decirle, ¿qué tú piensas a esos jóvenes escritores? ¿Cómo se deben nutrir para poder escribir y fluir? Que a ti te ha funcionado, no como una receta, sino lo que a ti te ha funcionado. Dos citas te voy a poner. Thomas Mann decía que escribir mal es el primer principio para poder aprender a escribir bien, y que él no sabía escribir. Y está diciéndolo Thomas Mann en su biografía, donde uno de los narradores con las montañas mágicas de una de las prosas más bellas que se han escrito en el siglo XX, que la dificultad de no saber escribir lo llevó a aprender a escribir bien, porque escribir bien está lleno de dificultades permanentemente. Eso es para cualquier joven que se atemorice, que no sabe escribir, pero que hay que escribir mal es el primer principio para escribir bien. Y lo segundo es, Jean Genet decía algo con el respeto del saber escribir, que ya Jean Genet se dio cuenta, atrapado, como decía ahorita, en la teatralidad rápida del texto para representar en escena, de inventarse una situación de dramática y ponerle los diálogos que provocaban reír o llorar o conmovía a la gente del momento, que la soplaba y la agarraba en el ambiente. Eso es muy fácil. Ahora, escribir el texto que permanece, el texto que es la manera de que el dramaturgo se puede burlar del aplauso largo, de la satisfacción del público, lo que permanece después de todo el texto literario. Entonces, Jean Genet se dio cuenta que lo que permanecía, porque fue testigo de una soberbia de Jean-Paul Sartre, que escribió Los muertos sin sepultura, y cuando terminó la función, que fue muy afamada en París, subió a escena y se le subió con el libro que estaba recién publicado y dijo en francés, lo único que importa es esto. O sea, que los actores se sintieron ofendidos. El conflicto entre dramaturgo y actores, como diciendo, porque era un soberbio el Sartre ese, diciendo que lo importante era su libro, que eso era paja para la garza, tú sabes, los actores. Que ahí estaban los actores franceses. Y Jean Genet fue testigo de eso y me dijo, ni una cosa ni la otra, ni lo de Sartre ni de los actores, pero yo sí sé que yo debo aprender a escribir para que mi texto permanezca. Y eso es el reto, aprender a escribir un oficio de rigor, de muchísima dificultad.
y más teatro, porque es la palabra precisa, que corte, que sea, que comunique, pero que debajo de esa circunstancia, esa actualidad caliente que está ahí de inmediatez, tenga la profundidad de la poesía. Déjame aprovecharte, Yeye, y exponerte al escarnio público con la siguiente pregunta. ¿Cómo es ese momento cuando Yeye se da cuenta, cuando está escribiendo, que algo sobra? ¿Cómo Yeye vive ese momento cuando él se da cuenta que tiene que editar sus propios textos? ¿De qué se agarra Yeye para orientarse en esa oscuridad y decir, esto es lo que se queda y esto es lo que no se queda, lo que se va? Cuando Yeye tiene que depurar su propia escritura, ¿cómo Yeye resuelve ese problema? Te lo voy a decir, desde la literatura, desde la narrativa o del poema es otro el oficio. Pero tener el detector de mierda, como decía Hemingway, para saber eso en el teatro, solamente te lo puede decir la escena. O sea, la representación. Tú puedes apuntar, pero desde la imaginación. Por eso la vitalidad fundamental, que el dramaturgo esté en función de lo que está viendo ahí, de ser representado. Por eso la necesidad, la nostalgia de ver bochinche, de dar con los actores, porque ahí es lo que te decía Darío Alfó al principio, lo mismo. Yo escribo un texto de teatro desde mi escritorio, pero yo me doy cuenta cuando lo pronuncio como actor si el texto funciona o no funciona. O sea, lamentablemente el teatro, como toda obra de arte, es un lenguaje que sale de los sentidos y va a los sentidos del espectador. Pero si tú no lo pruebas en la escena, manito, no hay manera de detectar que eso sea una mierda. Y no te aferras y dices, bueno, si hay que cortarlo, se corta y se va. No a veces cuando ya no tengo actores, yo pongo, te confieso, Claudio, yo comienzo a leerme en mi propio texto yo mismo, para decir que me sobra. Hay sonoridades, hay cacofonía, hay la semántica o la producción de las palabras, hay exceso de sentido que se repite, pero por eso muchos dramaturgos, lo que se llama cerrar el texto. Por ejemplo, el texto, como que ustedes no lo conocen, el texto literario de Bochinche, yo tuve que esperar 5 años y de ver y de presenciar muchas funciones de ustedes de teatro, porque para mí era una experiencia verlo y descubrirlo, después de haber todo pulido el texto de representación, yo convertirlo en eso en literatura. Para poder cerrar un texto dramático, yo esperé como 4 o 5 años y vi muchas funciones de ustedes, que mi ejercicio era para eso, para ver qué cosas funcionaban y cosas no funcionaban, lo que se llama en otra manera la dramaturgia del espectador, tú sabes. Y eso es una experiencia que el dramaturgo Chekhov se lo agotó hasta el final y los viejos conflictos entre Stanislavski y Chekhov, pero Chekhov presenciaba y se daba cuenta con honestidad cuando el texto La Gaviota le funcionaba o qué palabra o qué texto no debía sustituirlo. Además con la magnífica puesta en escena del señor Stanislavski. Claro. Yeye, ahora que tú dices vuelvo para atrás sobre el texto de Bochinche, tú lo que escribiste fue el texto espectacular, o sea, tomando las acciones y los aportes de la puesta en escena que son indispensables para entender el texto, o un texto independiente. Mira, para hacer con la honestidad, la dramaturgia escénica la escribieron ustedes, los actores del cuerpo, de verdad, y el propio director que fue Claudio. Yo le di palabra, le puse texto a la dramaturgia escénica. O sea, yo no puedo apropiarme de la dramaturgia en escena. Es una propuesta del director y del actor. Yo le puse la palabra, el decir, el texto literario a esas acciones. Después en otros textos sí yo le compongo la dramaturgia escénica, pero eso es de profundo derecho de ustedes, los actores, y del director. Yo le puse simplemente, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso fue Bochinche. No, en justicia de tu aporte, Yeye, para que nos escuchan, hay que decir que Bochinche se representó ¿cuánto? 60 veces, 70 veces. Sí, claro. Nosotros ni siquiera teníamos sala, que tener sala nos da el privilegio de poder convocar gente a un espacio visible para la sociedad y decir, a tal día, a tal hora, estamos todos convocados y vamos a crear este Bochinche juntos. Pero ese texto tuyo paseó la isla y estuvo en otros escenarios fuera del país cuando Guloya no soñaba tener una sala. Y nos enfrentamos a público de diferentes configuraciones, jóvenes, gente adultas mayores, en fin.
y siempre vimos cómo Bochinche era capaz de estimular y de generar complicidad con espectadores, con adolescentes, con público de otros países. Es un texto muy vivo y que siempre estamos muy agradecidos de ti. Sí, conectó perfectamente. Nosotros fuimos con esta obra, estuvimos en México, en varias ciudades de México, en Costa Rica, bueno, en Cuba, lógicamente, en Puerto Rico. En Colombia. Y en Colombia. Y el texto conectó, o sea, la obra conectó con los diferentes públicos de realidades muy diferentes, desde el DF en México hasta con estudiantes de teatro en diferentes universidades, con gente común en un pueblito en Colombia, en Manizales, en diferentes comunidades, o sea, con indígenas en diferentes circunstancias muy disímiles, y el texto hizo clic. Bueno, hay una pregunta. Sí. Hay una pregunta que te hace Génesis Chávez Ponce, dice, esa es una jovencita que hace teatro, que se quiere dedicar al teatro. Familia nuestra, Familia, además, sí, que hizo recientemente, se está graduando de la escuela de un bachillerato en arte, en teatro, y dice, Yeye, ¿hacia dónde crees que se encamina el teatro dominicano luego de esta odisea? Bueno, eso de la odisea yo me refiero de la pandemia. Por suerte no quiero ser ni de Cassandra ni de profeta, pero el teatro dominicano y el teatro va a seguir caminando y va a buscar nuevas formas de representación, no por soportes audiovisuales, sino va a ser teatro con distanciamiento y sin distanciamiento social. El teatro lo ha demostrado y es la certeza y no la fe. La certeza y la convicción de tanta agua que ha pasado bajo el río y el teatro se mantiene vivo. Generaciones van, generaciones vienen. Pasó la peste, sobrevivió la peste. El teatro animaba con los cuentos de Canterbury, los cuentos pornográficos, eróticos, a los ricos en los castillos de Florencia. En medio de la peste, el teatro servía para divertir. Es decir, el teatro siempre encontrará el sentido de su propio camino. Eso es lo único que te puedo decir. Y el teatro dominicano seguirá festivo y gozoso. Sí, Basilio Nova, nuestro gran Basilio, saludo a Basilio, nos hace referencia precisamente que cuando regresamos de Cuba, pues había unas jornadas de teatro dominico puertorriqueño que se organizaba junto a Miguel Bispal, y también estaba ahí Reinaldo Disla, y nos invitaron precisamente con Bochinche a ir a la Universidad de Calley con esta obra. María Eligia de la 37 dice que Bochinche es su obra favorita y de los amados Culoya, y estuvo con nosotros cuando estuvimos de gira con esa obra en Colombia. Una amiga de nosotros, Desiree Reyes, por muchos años, cuando hablaba de nosotros, hacía referencia a Yeye, no sé si recuerda, que Bochinche recibió el premio de Casa de las Américas dentro del Festival de la Universidad de Lisa. El Elsinor. Exacto. Y Desiree se aprendió lo que decía. Lo que decía el premio, y cada vez que ya nos veía nos saludaba diciendo esa frase, porque nos llevó a presentar a Santiago, entonces ella se lo aprendió de memoria, y a todas las entrevistas que iba decía de la obra. Yo también quiero aprovecharte, Yeye. Esa palabra viva de tu dramaturgia, esa palabra que involucra a quien la escucha y a quien la ve en escena, a quien la escucha leída y a quien la ve en escena. Esa palabra tuya nos permitió a nosotros tener una obra de repertorio muchos años. Ahora yo quiero tu opinión sobre esto. En la teatralidad dominicana hay espectáculos que se han vuelto de cultos y que han permanecido en escena porque hay unos espectadores que hacen comunión con esas puestas en escena. Recuerdo la obra Pargo de Wadis, recuerdo Quíntuples de Giovanni Cruz y de Carlota, recuerdo los montajes de Gayumba, El Quijote, para mencionar un montaje emblemático.
Es decir, hay algunos textos y puesta en escena esos textos que se han sostenido en el tiempo porque han logrado palpitar de alguna manera en ciertos espectadores. Entonces, ¿qué diría Yeye? ¿Qué aportaría Yeye para poder contribuir a esos espectáculos que de cierta manera son espectáculos de culto, de reverencia para muchos espectadores? Y también te puedo mencionar otros espectáculos más recientes. Bien, ayúdame, para no hablar de la generación de los 90. Hay espectáculos que la gente pide constantemente volver a ver en el escenario. Bueno, los espectáculos de Elvira Taveras, que son de los de 90, Lorca. pero de Lorca es un espectáculo de culto porque... Lorena Oliva también tiene un repertorio de puesta en escena que constantemente ella recurre porque el público se los pide. Las máscaras, ahora que vemos a la maestra Lidia Ariza, que nos está conectando, la máscara ha sabido tener durante años obras en repertorio. ¿Qué dice Yeye de esa conexión entre obras que el público pide porque se siente que son obras que le alimentan? Mira, tú dijiste la clave primera, la palabra viva. O sea, los teatros, los textos, para hablar de los textos de la dramaturgia primero, para después de ver los textos que permanecen en nuestra cultura fueron dos cosas. O sea, atraparon el instante, la situación viva, la situación caliente. Me recuerdo del vendedor de periódicos, un haitiano que me vende todos los días en Nacional, y me dice, noticia caliente, 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 caliente. Es decir, el tema, la situación que el teatro va a abordar debe ser una situación caliente, del instante, de la hora, pero para que permanezca en el tiempo debe ahondar y darle la profundidad y el vuelo poético. Entonces, eso es tan difícil. Se puede representar con una simple metáfora, que es el mar que nos le enseña, que dice, todo el texto es como el mar, superficial por arriba y profundo a la vez, o sea, arriba, superficial, la epidermis que toca de la gente, de la inmediatez, pero que ahonde, que suavemente, delicadamente bajo a la hondura. Y eso que tú dices del público es otra manera importante, porque es verdad. Sin teatro no hay público y sin público no hay teatro. Entonces ahora es un momento de aprovechar, ahora que a referente a la batalla que tú defendías sobre las salas independientes, de una manera, de tu artículo que escribiste en Acento, de una manera de levantar una bandera y serme solidario, que no solamente se está defendiendo las salas independientes, sino con él, esa lucha de mantener las salas independientes, va al teatro todo y la dramaturgia dominicana también, para que siga viva. Mira, Yeye, Miguel Ramírez hace una pregunta. Bueno, hay unos referentes que no puedo dejar pasar, de Berenice, que dice que hay una obra que sigue viva en ella, latiendo, que es el 28 y sus 500 pesos. Que se construyó de la manera que se construyó Bochinche. Ensayo, escritura, ensayo. Un toma y daca constantemente. Todavía estamos presentando la obra ya frente al público y el texto como tal se reescribía con cada función, gracias a la experiencia que tuvimos contigo. Claro, y ese feedback necesario del público. Bueno, Miguel Ramírez dice, ¿qué o cuál considera Yeye es la gran deuda identitaria de la dramaturgia dominicana? Partiendo que la música y la plástica sí tienen mercados referentes, integrados como producción nacional. Claro, reconociendo que tenemos algunos textos y autores fundamentales. Mira, yo lo decía del principio, no sé si estaba conectado, Miguel, yo decía que la gran deuda de la dramaturgia dominicana es representar nuestro drama fundamental como pueblo, como cultura, y ahondar en la herida hasta el final, que es esta isla partida en dos y dividida en dos, y convertirla, integrarla en una isla abierta, y no es pro haitianismo, sino es un conflicto que ha gravitado en nuestra conciencia nacional, que no ha aportado, desarrollado nuestros odios y nuestros grandes amores. La dramaturgia dominicana tiene que resolver ese conflicto, porque internamente
también estamos divididos. El hombre dominicano está partido, escindido entre si blanco de noche o blanco de día y negro de noche. En la blanca que me gusta de día y la negra que se me esconde por detrás. O sea, esa doble moral con que vivimos, con una conducta esquizofrénica que se refugia en lo político que se refugia en la simulación y en la farsa que los políticos tienen de una representación de ser honestos cuando son corruptos, de ser sepulcro blanqueado, ese conflicto interior que se traduce en un conflicto colectivo de grandísima violencia social que nada más vivimos en la calle. Esa violencia social es producto de una profunda división, de una contradicción que no resolvemos. Y la dramaturgia dominicana tiene que saldar esa deuda. Y ahí aparecerá el gran espectáculo. Muy bien. Bueno, pues estamos finalizando. En muchos comentarios. Muchísimas gracias a todos los compañeros teatristas, espectadores. Tenemos aquí, pues nada, comentarios de diferentes generaciones y de diferentes latitudes de nuestro país, ¿sí? Hay gente conectada a diferentes lugares. Gracias por su participación, gracias Yeye por tu tiempo, por brindarnos tu experiencia y esta rica conversación. Creo que no hay más preguntas, así que vamos a invitar, sí, a los que nos están viendo, a los espectadores, de que el próximo mes de septiembre Guloya está celebrando sus 29 años y entonces vamos a tener conversatorios con figuras importantes que han sido nuestras fuentes primarias de teatralidad, de aprendizaje, nuestros maestros. Vamos a conversar con Flora, vamos a conversar con Nadal Walcott, probablemente. Estamos haciendo los contactos con diferentes maestros que son nuestros maestros teatrales, nuestras raíces, para celebrar estos 29 años. Entonces, muchísimas gracias, Claudio, si quieres despedirte. Nada, muy agradecido, feliz de saber que ella sigue palpitando y que hay unos colegas de teatro y gente que nos quiere, que nos acompaña en este momento de necesario aislamiento, pero que ya sabemos que no es para siempre porque la pandemia no va a poder con el teatro. Tenemos una sala en la zona colonial para esa puesta en escena, puesta en circulación de tu dramaturgia, Yeye. Te tomo la palabra y lo haremos en el patio si no podemos hacerlo al interior de la sala. Pero me parece que es un signo de madurez del teatro dominicano poder contar con tantas salas independientes diseminadas por toda la geografía nacional. Ojalá podamos duplicar y hasta triplicar esos espacios donde la palabra está viva, donde los actores se confrontan con espectadores y los espectadores saben que pueden ir unos días, unas horas determinadas a comulgar con el teatro. Muchas gracias. Bueno, pues nada, por las redes sociales vamos a poner toda la programación del próximo mes virtual del Guloya. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Hasta luego.